Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a comenzar con el estudio del capítulo número 23 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 1 hasta el 12 bajo el título Jesús acusa a escribas y fariseos. Este pasaje realmente es más largo, pero como es tan largo, pues vamos a estarlo estudiando en 3 partes para poder analizar bien el contenido de cada una de ellas. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, estés trayendo revelación, iluminación y poniendo palabras en mi boca a través de estas escrituras que vamos a leer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, esta palabra bien fuerte, recordemos que estaba Jesús enseñando en el templo en el contexto de la Semana Santa y luego que le hicieron varias preguntas para tentarles, a las cuales Jesús respondió con mucha sabiduría, pues entonces Jesús empezó a regañar a estos escribas y a estos fariseos por su comportamiento hipócrita. Y es lo que vamos a estar abordando en todo este pasaje, la hipocresía de los escribas y los fariseos. La hipocresía significa cuando una persona tiene doble cara, cuando tiene una imagen delante de las personas, pero luego en lo secreto, en lo real, en lo íntimo, es otra persona. Es una palabra que tiene su origen en el idioma griego y también en el latín y significa ponerse una máscara. La usaban mucho en el mundo de las artes, de la actuación, donde los actores se les llamaba hipócritas porque tenían que fingir un personaje que evidentemente ellos no eran. Y de ahí surge esta palabra que hoy en día se ve prácticamente como una ofensa, porque una persona hipócrita es aquella persona que esconde quién es realmente y finge ser una persona que no es. Para Dios la hipocresía es algo muy aborrecible. El Señor no le gusta la hipocresía, por lo contrario le gusta la sinceridad, es decir, que seamos transparentes, que nos mostremos tal y cual somos nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y no que finjamos ser alguien que no somos. Y esto era lo que caracterizaba mayormente a estos escribas y a estos fariseos. Ellos gozaban de una posición religiosa y de un prestigio que obtenían en la sociedad por sus puestos, a los cuales le dieron demasiado valor, al punto que valoraban más sus cargos, sus posiciones y su influencia social que su relación personal con Dios, y llegaron a perder completamente el temor de Dios porque lo único que le interesaba era mantener su posición y agradar a las personas. Entonces ellos, para poder mantener esta posición de honra en la sociedad, tenían que mostrarse como muy espirituales porque ellos eran los representantes de Dios. Por lo tanto, ellos se suponía que fueran las personas más justas, más rectas, más obedientes a la palabra de
de Dios, pero la realidad es que no eran así, pero sin embargo se ocultaban detrás de esa máscara de obediencia para que los hombres los siguieran respetando, los siguieran venerando, y en realidad no les importaba lo que Dios veía en ellos, sino lo que la sociedad veía en ellos. Y esto es un peligro muy grande que aún se puede hacer presente en la vida de nuestras iglesias y de nosotros como creyentes, porque las cosas que Dios hizo originalmente para bendición de su pueblo se nos pueden convertir en un tropiezo y podemos terminar convirtiéndonos en unos hipócritas como eran estos fariseos. A nosotros como cristianos muchas veces se nos habla de la importancia de nuestro testimonio, de guardar nuestro testimonio. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos pecado, pues se afectan las personas a nuestro alrededor que se enteran de las cosas que hemos hecho y se desacredita el testimonio de Jesucristo, porque las personas esperan ver en nosotros los cristianos personas rectas, personas que siempre hacen el bien y que prácticamente no cometen pecado, pero la realidad es que no es así. Todos nosotros somos pecadores que estamos en un proceso de santificación y constantemente estamos cometiendo errores, estamos pecando. Entonces, en lugar de tapar nuestros errores como lo hacían los fariseos, lo que tenemos que hacer es confesarlos y pedir perdón, arrepentirnos, humillarnos para que el Señor entonces nos limpie y nuestra honra se mantenga. Una persona que lleve una vida de humillación, que reconozca sus errores, va a ganar mucho más autoridad que una persona que los esté tratando de tapar, que los esté tratando de ocultar. Y dice aquí Jesús que estos fariseos ensanchaban sus filacterias y aumentaban los flecos de sus mantos. ¿Qué significa esto? Las filacterias son unas especies de cajitas de cuero que los judíos usan en su frente y se la atan con una cinta a su cabeza, y en esta cajita de cuero ellos ponen pequeños pergaminos que contienen algunos versículos bíblicos, algunos mandamientos de Dios que ellos consideran muy importantes, y también en los mantos se hacen flecos con el objetivo también de rememorar los mandamientos y la palabra de Dios, y esto lo hacen por una orientación que también Dios les dio en el libro de Números capítulo 15 versículo 38. Y si Dios fue el que los mandó a usar filacterias y a ponerse flecos en los mantos, ¿por qué Jesús los está regañando? Bueno, porque primeramente ellos ensanchaban esas filacterias, es decir, lo hacían más grande como para hacer ver que ahí había muchos pergaminos, muchos mandamientos, y aumentaban los flecos de esos mantos como para hacer ver que ellos rememoraban todos los mandamientos del Señor, pero no lo hacían de corazón, no lo hacían para adorar a Dios, sino lo hacían para que la gente viera que ellos eran personas muy justas y muy correctas, pero en realidad ellos no cumplían con ninguno de esos mandamientos, es decir, que no lo hacían con el objetivo que Dios lo mandó a hacer en el Antiguo Testamento, sino que lo hacían para su propia honra, para su propia gloria, para ser vistos por los hombres. Y dice también Jesús que ellos anhelaban los primeros puestos en las sinagogas, es decir, los puestos principales, los puestos de honor para las personas más importantes, las primeras sillas en las plazas, y anhelaban también que las personas le llamaran rabí y que le llamaran padre, es decir, que le honraran y que le reconocieran como maestros, como guías del pueblo. Ellos alimentaban su ego y su alma con estos halagos y con estos títulos. Sin embargo, el Señor les está diciendo a sus discípulos: no permitan que la gente los exalte demasiado, no permitan que la gente les llame mucho maestros, ni que les llame mucho rabí, ni que les llamen mucho Padre, porque vuestro Maestro es el Espíritu Santo y vuestro Padre es uno solo que está en el cielo. Quiere decir que todas estas personas que son creyentes en Dios, pero que aman todos esos protocolos, todas esas honras donde se le llame Padre, Reverendo, Obispo, Superior, y que las personas los estén halagando y los estén honrando, no están agradando a Dios con esas actitudes, porque el Señor dice que
el que se humille será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Ahora muchas veces vemos que personas están muy exaltadas y no son humillados, pero Dios en su tiempo es que lo hace todo. La humillación y la exaltación de Dios, todo ocurre en el tiempo de Dios y no cuando nosotros pretendemos o lo queremos ver. Entonces, en esta primera parte del pasaje, de este regaño que Jesús le hace a los fariseos y a los escribas, ¿qué tenemos que recordar? Número 1, que no hagamos las cosas para Dios para que nos vean otros. No nos preocupemos tanto por lo que otros piensen, sino por lo que Dios piensa de nosotros. A veces en la iglesia queremos pararnos en esas plataformas para que la gente nos vea. Queremos adorar y cantar lindo para recibir la gloria de los hombres. Queremos predicar para que las personas digan qué sabiduría tiene. Y esas no son las motivaciones correctas. Todo lo que hagamos debemos hacerlo por mandato de Dios, para la gloria de Dios, para la extensión de su evangelio. Y si vemos en nuestro corazón que estamos teniendo estas intenciones, pues lo mejor es que nosotros mismos nos humillemos y no que sea Dios el que nos tenga que humillar. Y lo otro es que no anhelemos ni estemos buscando posiciones de privilegio, ni la gloria ni la honra humana, porque todo esto nos puede alejar de Dios, sino que siempre en todo lo que hagamos démosle la gloria a Dios, la honra y los títulos solamente a Él, y entonces Dios nos exaltará a su manera y en su tiempo cuando fuere correcto. Tenemos que tener esto muy presente, porque recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Por eso tenemos que estudiar esto y llevarlo en cuenta, porque nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, tenemos el peligro de caer en estas cosas de los fariseos. Pues los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los representantes de Dios en aquella época, y hoy tú y yo somos los representantes de Dios en esta época. Así que cuidémonos de toda hipocresía, de toda gloria humana y de toda cosa que pueda desagradar a nuestro Padre Celestial. Tengamos ese temor de Dios y esa conciencia constante de que Dios está presente y está mirando no solamente nuestras acciones, sino la motivación de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque hoy tú nos has amonestado y nos has recordado, Señor, que tenemos que tener cuidado, ya que estas cosas suceden de forma muy sutil. Nuestro corazón es engañoso, Señor, y muchas veces estamos pensando lo que digan y lo que piensen los demás de nosotros, y queremos ser vistos por los hombres. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no amar, Dios mío, las posiciones ni la gloria del hombre, sino a tenerte presente siempre y amar la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando este pasaje de la acusación que Jesús le hace a los escribas y a los fariseos. Chao.